buenas tardes. Aquí estamos. Es Panorama con el Pueblo en este día miércoles. Un miércoles que nos coloca a la mitad de la semana. Es miércoles 4 ya de junio de este año 2025 con buenas noticias. Una buena y una mala en términos medioambientales. La buena es que la incidencia del polvo del Sahara, aunque todavía continúa sobre República Dominicana y se prevé ya una disminución en la prima noche, o sea, ya esta tardecita, por lo que mañana estará más despejado, según ha informado precisamente el Instituto Dominicano de Meteorología. Respiraremos por 2 o 3 días, pero ya viene una bola por ahí formándose que nos va a cubrir entonces, aunque no se ha precisado cuándo, de nuevo de los polvos del Sahara. Mientras tanto, parece que tendremos algunos chubasquitos que nos harán mermar un poco este calor sobre República Dominicana y un sistema anticiclónico que va a seguir dominando las condiciones del tiempo. Yo no sé si ustedes sabían que los polvos del Sahara, porque nada es es bueno ni malo, aunque nos impacta de manera muy negativa, sobre todo para las personas que tienen predisposición con enfermedades respiratorias y demás. Eso sirve un poco de contención para los huracanes que iniciamos nosotros en esa temporada y de la que se ha dicho podría ser muy activa. Con eso también empieza la temporada ciclónica y huracanada de la política en nuestro país. Y ahora saludar a mis compañeros. Buenas tardes, Jessy. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Domingo, y a esa audiencia maravillosa que nos brinda el favor de su sintonía. Y mientras en las redes sociales se hace viral un video de la diputada del municipio de Santo Domingo Este, Juliana Oneal, en la que se presentó con una chacabana en demanda a esos altos presupuestos que se están destinando para la compra de chacabanas en diversas instituciones que todos ya sabemos, y planteó también dentro de ese discurso en la Cámara de Diputados la necesidad que hay en los medicamentos de alto costo y el entaponamiento de muchísimas personas que padecen de enfermedades que corresponden a alto costo y que no reciben respuesta. Y a propósito de redes sociales, invitarles a que nos sigan a través de las diferentes plataformas digitales, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Puede buscarnos como @panoramafm, la rayita se la pone abajo y luego DEO, y ahí va a encontrar todos los contenidos y los videos que se publican de toda la programación de Grupo de Panorama FM. Y por supuesto, Ivonne, a la gente que nos sintoniza a través del canal de YouTube, para que envíen sus mensajitos por ahí, que estamos pendientes a todo lo que nos compartan. Y por ahí nos vitillan, Domingo. Habrá que ver si la chacabana de Juliana la compró de las que venden a 1,000 y pico de pesos. Porque no, esa es barata. Desde 1,000 y pico de pesos hasta las que te diseña, por ejemplo, Martín Polanco, que te hace un vestidito y una chacabana que te puede costar hasta 17,000 pesos. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes. Son más inteligentes la gente del gobierno que la de la oposición. Eso es lo que dice lo de la diputada de oposición, la diputada de Santo Domingo. Santo Domingo Este. No, porque es de Santo Domingo, porque es de la provincia. Lo que representan los legisladores son las provincias. Y aunque ella pertenece a una circunscripción de Santo Domingo Este, pero lo que me llama la atención es lo fácil que la gente del gobierno le trazan la agenda a la oposición. Con 17 millones de pesos lo tienen hablando desde hace 2 meses, mientras se hacen todas las licitaciones del mundo por miles de millones de pesos y no las fiscalizan. De manera que yo creo que por algo el gobierno se ha reelegido. Porque son más creativos que la oposición. Además, tú sabes que hay muchos consumidores de la banalidad, y la banalidad se expresa también en ese sentido. Si tú te pones a ver la cosa, y además es la tendencia que hay a tú simplemente a través de los titulares consumir entonces una información. Nadie se detiene. Le luce quizás a una persona común y corriente, a los que tienen que asumir posiciones, o a los periodistas, por ejemplo, de comprobación
verificaciones de los datos, de ir entonces y ver qué tan cierto está lo cual cosa. Y sabes que esto fue un ejercicio que hice con el tema ese de la licitación, sin deseos de puñir ni de defender a nadie porque no tengo por qué hacerlo. Y cuando tú vas, por ejemplo, a ese tema, que ya no es una cosa de mucha discusión, se parece mucho a acciones muy populistas parecidas a la que hizo Charles Mariotti Jr. cuando se apareció en una motocicleta, fue al Congreso, ¿no? Que pero no fue el primero porque ya Víctor Gómez Casanova se había aparecido en el Palacio Nacional en una motocicleta a una reunión que tenía con el presidente de la República para pedir cacao. Claro, pero cuando tú vas y tú chequeas entonces todo el proceso y toda la licitación y tú haces comparaciones de precios y tú ves para qué, uno ha aprendido en esto como que en el mismo ejercicio, en el reporterismo y que le ha tocado cubrir alguna cumbre, yo no sé si tú lo has hecho, a mí me tocó la cumbre de los ACP, trabajando para Rumbo, y todos los que vinieron a visitar y lo que se estila en este tipo de reuniones y el impacto que incluso puede tener para el país en términos del turismo y demás, mucho más allá de la profundidad de los temas que se tratan. Entonces, 18 milloncejos yo creo que no saben a nada en un país en el que un exfuncionario o personas vinculadas a actos de corrupción se dan el lujo de devolverte 1.000 millones o 2.000 millones. Pero eso es ya el pasado, pero yo digo actualmente. Bueno, claro. Porque mientras están concentrados los 17 millones de pesos de la Chacabana, ahora mismo se están haciendo licitaciones por miles de millones de pesos que no son tan transparentes. Y de esas licitaciones, Domingo, pasando al tema de los préstamos, la cantidad de préstamos para diferentes temas que se aprueban en la Cámara de Diputados, que ellos mismos han admitido, porque lo he confirmado en entrevistas a los propios legisladores, no le dan seguimiento, no fiscalizan esos préstamos, esos recursos que esas instituciones, dependiendo del tema, ¿verdad?, manejan. Entonces, ¿dónde es que estamos poniendo la atención? Bueno, ahí habría que, ahí vamos a tener préstamos y vamos a tener préstamos por muchos ratos, porque parece como que el país tendrá que seguir avanzando. Y o teníamos reforma, que ese es un tema, por ejemplo, que se ha olvidado y del que no se habla, o teníamos reforma fiscal o teníamos préstamos. Porque definitivamente, según los expertos, es la única vía de que tú puedas entonces mantener un poco ese equilibrio. Y yo agregaría, más bien, sí, mientras nos detenemos en Chacabanas, a mí me parece intrascendente, sobre todo porque son informaciones que se manejan respecto a titulares sin ir y averiguar e indagar respecto a esto. Por ejemplo, hoy hay una información como resultado de un informe, que es el informe PISA, el tan esperado informe PISA, que nos habla de los resultados del 4% de inversión en educación. Siguen sin reflejarse y eso es bastante grave. Más del 70% de nuestros estudiantes no alcanzan los niveles mínimos de matemática, de lectura y de ciencia, y eso es inaceptable. Entonces, eso sí yo creo que debería de ser, amerita revisión y mucha preocupación, porque el impacto de la ausencia, la falta de educación, nosotros lo padecemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Para que tú tengas una idea de eso, mira, el derroche del 4% implica mandar por la cuneta más de 200.000 millones de pesos al año. Más de 200.000 millones de pesos al año. Y sin embargo, esa legisladora no se le ocurre auscultar la forma en que se gastan 200.000 millones de pesos, y está en la banalidad de los 17 millones de pesos de la Chacabana, porque eso es lo penoso. Lo penoso es, y así tú veías un legislador que plantea su proyecto cumbre, es la exoneración de la toalla sanitaria, la exoneración de impuestos de la toalla sanitaria, en banalidades. O sea, el Congreso Dominicano es un Congreso donde no se debate nada fundamental, y cuando se debate, el pleito se da entre defender los intereses de la gente
o defender los intereses de un grupito. Y Domingo, naturalmente, pero ese legislador que usted está mencionando de las toallas sanitarias es el mismo que ha dedicado los fondos del barrilito a ayuda a personas en vulnerabilidad, No, es el en mismo zonas que vulnerables. coge de manera, óyeme, es el mismo que coge, y si no ilegal, pero bastante cuestionable, el dinero del barrilito. Porque la verdad es que yo no sé, porque ese es otro tema ya, de verdad. Pasamos a ese otro tema porque yo no entiendo por qué es que los legisladores, para ellos estar privando en bueno, tengo yo que financiarles sus bondades con un dinero que tengo yo que darle para que ellos lo hagan en obras de impacto social. Ellos no están para eso, y están para fiscalizar y están para legislar. Entonces, yo de verdad nunca voy a ver de que, ay, qué chulo, porque estamos hablando de Omar Fernández, que es el que fue el de las toallas sanitarias, fue el de la propuesta, ¿verdad? Cuando era diputado, ahora como senador. Entonces, ese otro tema, el barrilito de los diputados y los senadores. De eso habla. De lo que estamos hablando es de que un legislador no sabe cuál es su papel. O sea, cuando un legislador coge $1,000,000 para irse a trabajo en los barrios, a construir soluciones, lo que te está diciendo es que él no sabe cuál es su papel. Claro. Cuál es el papel que le asigna la Constitución de la República, que es representar, fiscalizar y legislar. Exacto. O sea, usted no está para recoger basura, ni para distribuir agua, ni para exonerar toallas sanitarias. Usted está para aquello, de acuerdo con la Constitución de la República. Y lo penoso es que abogados, legisladores que son abogados, no saben cuál es su papel. Y por eso es que este país anda como anda. También. O sea, por eso es que este país anda en manga por hombro. Claro, y anda tan manga por hombro, voy para allá, Jessy, anda tan manga por hombro que ese tipo de cosas se van normalizando en el sentido de cuáles son las funciones que debe tener un legislador. Y incluso se aplaude, wow, qué bueno, porque entonces una caja de muertos en su comunidad, o porque alguien estaba enfermo y le asistió, o porque tal o cual, esas no son las funciones de un legislador. Pero encima de todo eso, para que ellos estén con el tema del clientelismo, del populismo, del asistencialismo, nosotros lo pagamos y lo financiamos, ¿entiendes? Pero lo hemos legitimado. No es ilegal, y vuelvo y toco de soslayo de nuevo el tema del barrilito. Vergüenza debería de darles a los legisladores que siguen utilizando el barrilito y el cofrecito, que aunque con otro nombre, porque di que ya eso no existe, igual se utiliza también en la Cámara de Diputados. O sea, qué vergüenza, ¿no, Jessy? Sí, así es. Y en ese mismo tenor iba. Las mismas exigencias de esas comunidades a esos legisladores son de funeraria, son de receta médica, son de resolver problemas que no van para nada encaminados, como decía Domingo, al rol de un legislador. Pero ellos lo hacen por lo que mencionas tú también, Ivonne, la politiquería, como populismo, como recurso para luego ir a demandar votos en esas comunidades. Entonces, no tiene que ver específicamente con que ellos no sepan su rol. Es un tema ya de manera integral. La comunidad que lo exige, porque no tiene a quién pedirle, porque las alcaldías tampoco lo hacen y porque donde tienen que acudir no lo pueden hacer porque no reciben ningún tipo de respuesta. El legislador que no sabe cuál es su función y, por supuesto, las políticas que se deben llevar a cabo para sensibilizar en ese sentido, para que la sociedad también sepa de qué manera le va a representar un legislador, cuál es su rol y cuáles son sus responsabilidades, y que pueda exigir esas demandas en base a ese rol que debería desempeñar. ¿Y cuál es la responsabilidad de todas y cada una de las autoridades locales, de las comunidades? Porque las de las alcaldías y los ayuntamientos también son funciones muy específicas y se viven permanentemente atribuyendo funciones que no le corresponden. Ahora, lo que sí es un problema, y yo no sé hasta dónde tiene que ver con eso, que para nosotros es una gran preocupación respecto al tema del 4%, pero sobre todo el tema de la educación, que mucho más allá de cómo eso se ha mal utilizado, señores, nosotros seguimos recibiendo negativamente todos los días, a cada paso, desde que salimos a la calle, el impacto de la falta de educación. Y óyeme, una información que acaban de subir algunos medios digitales, la acusación a 2 menores en una escuela
2 menores que violaron a su compañera dentro del aula en un liceo en Santiago. Tú te puedes imaginar los niveles de degradación y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en esos centros educativos y qué está pasando con nuestros muchachos y con nuestras muchachas mientras se despilfarra, por ejemplo, y se malusa el dinero del 4%. Eso hay que enfocarlo, ¿no? Por el camino correcto. Pero esas son informaciones que nosotros vemos que tú dices, bueno, en otro momento eso era una cosa que era improbable. Y así, menores iguales, sus iguales. Eso es lo que está pasando en las escuelas nuestras. Bueno, el fracaso de la escuela dominicana es de tal magnitud que se está incluso legitimando actitudes de rechazo a la apropiación de recursos suficientes para financiar el sistema educativo dominicano, porque ahora hay una cantidad enorme de dinero y la escuela está peor que antes. Sí, señores, miren, está peor que antes, la escuela está peor que antes. ¿Por qué? Porque primero hay una carencia de gerencia en términos absolutos, o sea, ni siquiera hay gerencia para poner seguridad, o sea, policía escolar que vigilen las escuelas para que no se den situaciones como esta, y se deja la escuela como campo libre para las bestialidades más aberrantes que puede expresar el ser humano. Bueno, Dayanara dice, hay un colega del Vilán Franco que quiere dar una opinión sobre algún tema del debate. ¿Dónde está Dayanara? Se nos fue. Se nos fue, pero tenemos ahí entonces un flash en la línea, suponemos que es el señor del BID. ¿Se da él? Sí, vamos a ver. Buenas tardes. Hola. No nos responde. Buenas. Bueno, que nos excuse Delvi. Lo llamamos en breve. Dayanara no está... Está resolviendo algo. Bueno, pero nada, todas esas pinceladas que nosotros hemos dado y que tomó como punto de partida esta información que daba Jessy, ¿no? Respecto a la diputada, nos llevó lejos y nos llevó a tocar muchos aspectos y muchos puntos y muchas situaciones que se dan en el país que ameritan atención, que cada vez como que nos preocupa menos, que legitimamos en el defecto y que dicen definitivamente cómo va este país. Se nos cayó la llamada de nuevo, parece que teníamos ahí de nuevo a la persona. Si Dayanara nos asiste, mira, entonces, bueno, mientras tanto... Volviendo al tema inicial, Dayanara, no le hicimos la llamada a Delvi, no, se cayó. Llámalo a ver. Sí. Mira, volviendo al tema del papel de los legisladores, esto es tan deprimente que ustedes saben qué denuncia recorrió las redes y hasta los medios de comunicación convencionales en las elecciones pasadas. La denuncia de que se compró voto con droga. Sí, hay hasta demanda y hay otra demanda, pero vamos a ver. Ahora sí, lo tenemos en la línea. Delvi Franco, ¿verdad? Lanfranco. Lanfranco, buenas tardes. Lanfranco Buenas, pero no sé por qué no se escucha, Dayanara. Vamos a ver. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Sí, ahora te escuchamos. Buenas tardes, bienvenido a Panorama con el Pueblo. Gracias, Ivonne. Buenas tardes a Jessy, a Domingo. Excúsenme el atrevimiento, lo que pasa es que yo siempre que voy camino al canal, lo voy escuchando a ustedes. Entonces, escuchaba el tema que ustedes analizaban con relación a esta licitación de las chacabanas. De estos 18 millones, yo fui la primera persona que di esta información o que hice esta denuncia. Entonces, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mí y otras personas que también hacen publicaciones e investigaciones del mismo tipo. O sea, el problema no es los 18 millones en sí, para la compra de chacabana de un personal operativo, que es lo que dice la descripción de esta licitación. De un personal operativo.
Sí, no son, eso han dicho en algunos medios que esto es para regalo a dignatarios. No, no es cierto. Mira, eso es interesante. La solicitud de licitación expresa claramente la cantidad de chacabanas que se van a comprar, unas que cuestan 12,000 y otras que cuestan 5,000 pesos. Ahora bien, es un negocito. Adelante. Exacto, pero mire cómo que anda el asunto. No nos olvidamos de todos los casos que hay aquí en la República Dominicana en la actualidad, porque mucha gente cuando se compró un lapicero en un momento en 153,000 pesos, se alarmaron. Perfecto. Yo soy de lo que digo. Primero, vamos a resolver los problemas graves que tenemos en la República Dominicana. Por ejemplo, el mismo Mires sometió un proceso de licitación en franca violación a la ley de presupuesto, que lo está permitiendo este director de presupuesto, el señor Río Presbó, por 4 años para un seguro médico para los diplomáticos que están fuera del país, por 2.750 millones de pesos. ¿Entiende? Entonces, ahora tenemos también a Faride, que va a ser por 30 días un alquiler de 58 habitaciones en un hotel por 26.6 millones de pesos. Y mientras todo eso ocurre, yo me despierto esta mañana y miro una información que una de las afectadas del Jet C, ya el seguro Senasa que ella tiene, dijo que se le venció su cobertura. ¿Qué hacemos? Sí, ya agotó la cobertura que le permitía. Vimos también una información que bueno que se pudo subsanar y que por eso a veces es muy válida la denuncia, para eso estamos, que reaccionó precisamente el SENASA diciendo que le establecían el servicio para que esta persona siga recibiendo atenciones en El Salvador de Gautier, que es donde está ingresada. Qué bueno que se haya podido solucionar, pero esas son de las cosas que uno dice, pero primero vamos a resolver los problemas esenciales que tiene la República Dominicana con los por ejemplo, medicamentos de altos costos y muchas otras cosas, y luego vamos a hacer este tipo de compras. ¿Cuál es la necesidad de comprar un seguro médico por 4 años violando el presupuesto por 2.750 millones de pesos? Involúcranos ahí también, ya que nos metimos nosotros a propósito de eso en la discusión de cuál es el papel y el rol de los congresistas, sobre todo de los diputados, pero en este caso de los congresistas todos. ¿Cuál es la necesidad de que los congresistas, dentro de todo lo que reciben, señores, tengan también un seguro médico internacional carísimo? ¿Por qué tenemos que pagar eso? Bueno, sí, son muchos los funcionarios que ese seguro. Yo lo que digo es que el tema no es lo que se le da, siempre lo he dicho, lo que se le da a algunos, el tema es lo que no se le da a muchos. Exactamente. Eso es lo grave. Eso es lo grave, que por ejemplo, millones de dominicanos no reciben un seguro mientras otros disfrutan de privilegios procaces. Sí, mientras tanto una persona en el Gautier puede no recibir atenciones porque SENASA el seguro no le cubre. Eso es la verdad. Estamos al aire, sí señor, y estamos de regreso con Panoramas con el Pueblo. Yo no sé si ustedes le dieron seguimiento brevemente a una actividad que en México tuvo lugar, Domingo, no sé si tú le diste seguimiento el pasado domingo, que fue la elección de jueces de votación popular que hubo, que es algo, óyeme, yo creo que aunque aquí mucha gente no se refirió a ello, yo creo que eso es algo al que hay que prestar muchísima atención. Se trató de un ejercicio totalmente inédito, de democratización y de republicanismo popular. Sí. Y el mundo va para allá. Apenas hay 2 o 3 países que están escogiendo sus jueces por la votación popular. Pero el mundo tiene que dirigirse hacia allá. ¿Por qué? Hay que explicarle a la gente. Porque es que los jueces son secuestrados por poderes fácticos, por estructuras de intereses que impide que esto les sirvan exclusivamente al mandato de la ley. Entonces, cuando ellos son el producto de elección popular, no le deben su elección a ningún poder fáctico. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en República Dominicana, los miembros de la Suprema Corte de Justicia,
o son de un empresario o son de un político. Y la Suprema Corte de Justicia está repartida entre empresarios y políticos, y hacia abajo se da la misma repartición. Y eso obviamente lo que determina es la prostitución de la justicia en términos simple y lato. Claro que sí. Yo creo que países como República Dominicana, sobre todo de manera muy particular, debe ponerle atención, porque si hay un lugar donde el ámbito de la justicia, que siempre ha sido usado por sectores conservadores, porque eso ha ocurrido, para gobernar sin tener que someterse al rigor ni al escrutinio popular, en todos estos países, por supuesto, no solamente en República Dominicana, junto a las instituciones legislativas de los senados, que son feudos, y son feudos de poder permanente sobre todo de las élites. Entonces, por eso a mí me parece tan interesante ese ejercicio que hizo México el domingo pasado, que si bien es cierto, tendrán que corregir muchas cosas. La votación fue bastante baja, me parece que apenas un 20%, pero poco a poco la iniciativa... Es lógico, porque lo que seduce al votante es el cambio de poder. Incluso el Poder Ejecutivo, usted no es de extrañarse, porque se van a realizar, por ejemplo, en países como estos, elecciones legislativas separadas de las presidenciales, y usted lo que ve es un 40% de participación. Claro. Y ya hay una tradición de participación. Claro que sí, pero por esos mismos elementos que estamos ahí poniendo sobre la mesa y sobre lo que estamos reflexionando, yo creo que el ejercicio es interesante, y ojalá que ese ejercicio se pueda reproducir en otros países. México es extraordinario, implicó realmente un ejercicio en tiempo real, yo creo, de democratización, y están politizando las masas a nivel de que ahora el ciudadano de a pie podrá elegir y sabrá de dónde vienen sus jueces, que normalmente no lo saben. Ellos lo van a saber, y ellos lo van a elegir, y van a extender su voto a algo mucho más allá de votar cada 4 años, o en el caso de México cada 6 años. Entonces eso hace muy interesante esto. En el caso de República Dominicana, donde hacemos un esfuerzo de... Si aquí se hace, la mayoría de los jueces se quedan sin empleo. Para que sepa, así mismo. Entonces, qué bueno, enhorabuena lo que pasó en México, y ojalá que se pueda extender a otros países. Aquí estamos, señores, y ya alcanzamos las 2:32, este sol de la tarde. Yo sabía que iba a caer. ¡Ay! Pero tuviste que yo no caí nunca ya. No. Pero es panorama, señores. El panorama cambió, y cambió para bien. Porque es el panorama y es con el pueblo. Panorama del presente. Así es. Donde habla la gente. El panorama cambió para bien. Así es que vamos a aprovechar entonces para dar las buenas tardes de nuevo a nuestra querida Jessie, para escucharle entonces en su comentario del día de hoy. Gracias, Ivonne. Hoy vengo con un comentario más humano a lo que abordo cotidianamente. En un congreso de niños, niñas y adolescentes llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, lo cual quiero saludar, porque están saliendo estadísticas interesantísimas que si las instituciones llamadas a dar respuesta a las situaciones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país están pendientes a los resultados que vaya arrojando este levantamiento que ellos están haciendo con aproximadamente 1,000 niños, creo que podrían implementar políticas que realmente puedan trabajar en la defensa de ellos. En este estudio que ellos iniciaron a hacer en base a encuestas y prácticas, temas de dibujo también con estos niños, han identificado que de cada 5 niños hay uno que sufre de violencia sexual, violencia física, y esto es grave. Es grave porque saliendo de la respuesta que tienen que dar las instituciones, la respuesta que debe dar el Poder Ejecutivo al tema infantil en nuestro país, tiene mucho que ver con lo intrínseco de la familia, tiene mucho que ver
con los padres. Tiene que ver porque muchas veces, y este comentario quiero que los padres que nos están escuchando lo escuchen atentamente, a veces entendemos que dando un golpe a un niño lo vamos a corregir. Otras veces, y lo hemos visto a través de las redes sociales, como hay videos que se viralizan de niños que están siendo abusados por sus propios padres. Marcas que quedan ahí para su crecimiento y que quedan ahí en su resultado y en su desarrollo ya para su vida adulta. Esos niños que nosotros vemos frecuentemente también en las calles tocándonos el cristal del vehículo, que es una realidad, abusados para que pidan dinero y luego quitarles ese dinero. Y no es el hecho de que pidan el dinero, es que deberían estar agotando la etapa que corresponde a un niño. Y creo que el trabajo que tienen que hacer las instituciones va muy de la mano con la familia, con la respuesta que se tiene que dar, con la formación también y la concienciación a esos padres de que permitan que los niños agoten esa etapa y que puedan hacerlo de manera saludable y que podamos nosotros ver también consecuencias. ¿Dónde está Conani? Que tantas veces y tantas demandas nosotros hemos hecho. ¿Dónde están las instituciones llamadas a proteger a los que son, como decía también el mismo Pablo Ulloa, defensor del pueblo, que los niños son el presente y el futuro a nivel global y por supuesto de la República Dominicana? Quiero también acompañar esto de una denuncia de una amiga que tiene un niño dentro del espectro autista. Hay colegios que se hacen llamar inclusivos, hay colegios que se hacen llamar competentes en el sentido de los maestros, sombra de los recursos que tienen para poder integrar a estos niños. Y lo dicen y lo gritan a voces. Sin embargo, ustedes saben qué ocurre y cuál es la realidad. Les expulsan a los niños de los colegios y padres que tienen a esos niños dentro del espectro autista, que tienen que salir a buscar la vida, el sustento de la familia, los costos elevadísimos en un país que no brinda respuesta a esos padres que tienen a esos niños del espectro autista, que muchas veces y muchos de ellos, al menos en este caso específico que estoy mencionando, no tienen ningún apoyo adicional y tienen que ir a buscar ese pan de cada día, más los recursos para poder sostener el tema de la condición del espectro autista sin ningún tipo de respuesta. Entonces, a esos colegios privados que se hacen llamar los inclusivos, si usted no es inclusivo, pues entonces no lo exprese. Pero no estemos demostrando la doble moral y a nivel comunicacional que somos los mejores valorados porque asumimos a los niños dentro del espectro y que la situación y la realidad que estén viviendo los padres de ese país sea totalmente diferente. No a la violencia infantil y, por favor, los niños dentro del espectro autista, vamos a ser un poco más conscientes. Gracias. Señora, aquí estamos de regreso y estamos en Panorama con el Pueblo. Ay, Virgencita de la Altagracia. Señores, yo soy una señora de edad ya. Virgencita de la Altagracia. Mayor, hay una salve muy bonita, Virgencita de la Altagracia. ¿Sí? Sí. Virgencita del Consuelo. ¿Y cuál es esa? Una salve que hable, Virgencita de la Altagracia, acompáñame, pero tú eres el que sabe de salve. De salve, claro. Cuando Porque hablas de salve eres... tengo que recordarme de Elenita Santos, que por cierto anda por los Nueva York, que estaba, pero me preguntaba el otro día, pero ella está muy viva, está muy llena, muy vigorosa, sigue cantando salve. Eso es un género que aquí mucha gente que dice que qué es eso. ¿Qué es la salve? Pero la salve autóctona, ¿verdad? Es autóctona, como lo es la mangulina, como lo es el carabiné, pero aquí no saben lo que es eso, una música muy... Cuando no la incluyen. No la incluyen y está ahí, es una música que viene de donde vengo yo, de ese sur lejano, con el que siempre recuerdo a mi querida Amparo Chantada, que decía, no diga sur profundo, que el sur profundo es el mar Caribe, es el sur lejano. Es el sur lejano. Pero bueno, voy a referirme en estos 5 minutos a una actividad que hubo el pasado fin de semana. Mira, aquí hay una especie de retórica mediática, mucho más allá de la realidad, de llamarle al microtráfico, ¿no? Al tráfico en pequeño, sobre todo en los sectores, de una actividad que está muy vinculada a la pobreza. En realidad son pequeños puntos de drogas
que se diseminan, señores, por una buena parte del país y que las autoridades se den el lujo incluso hasta de cuantificarlos. Yo pienso que de manera muy irresponsable. Usted lo que tiene que hacer es intervenirlos en todo caso. Pero operan en todo el país, aunque tiene puntos muy fuertes en el Gran Santo Domingo y sobre todo en el Distrito Nacional, de zonas que prácticamente desde hace muchísimo tiempo han sido liberadas por ese negocio y por supuesto con el impacto que eso tiene. Y poquito a poco, señores, ese tema del microtráfico vinculado a la pobreza, vinculado y que tiene como expresión acciones delincuenciales cada vez más menores delinquiendo, se ha convertido en todo un tejido, ¿no? Aquí. El fin de semana pasado, nosotros vimos que hubo una intervención en un sector que es el sector de Capotillo, que famosa se ha hecho, lamentada, 42 de Capotillo. Y yo la verdad es que ya casi he perdido la cuenta de las tantas veces que uno ha visto la cantidad de operativos y las cantidades de intervenciones que se hacen en el sector Capotillo a propósito de enfrentar esas estructuras que son estructuras criminales y que no son particulares del sector Capotillo, pero que sí han logrado controlar una buena parte del barrio, que sus residentes en la mayoría son gentes buenas, son gentes de trabajo, son gentes honestas y son personas que quieren vivir en paz, y ahí desestigmatizo el hecho de que si tú eres del barrio entonces tú eres delincuente, y no es así. Y que estas personas puedan realizar, como tienen todo el derecho a realizar sus actividades cotidianas con relativa normalidad. Entonces eso, de tiempo en tiempo, eso ocurre. Eso, según las autoridades, fue el objetivo de lo que pasó, y fue la madrugada del pasado sábado, que se hizo bajo un intenso aparataje, donde, según dicen ellos, intervinieron 45 fiscales, movilizaron cerca de 700 efectivos de la DNCD, la policía, el ejército. Bueno, una cosa de locura, y ahí las autoridades movilizaron e hicieron muchísimos allanamientos. Sin embargo, yo no sé cómo después de ese operativo qué va a pasar. ¿Cómo se va a mantener entonces ocupado de manera permanente, que es lo que ha estado pasando hasta ahora, de manera que se pueda lograr garantizar la seguridad de ese territorio y que sus residentes puedan realmente vivir en paz y vivir en tranquilidad? Que si fuera de eso, de la permanencia de las autoridades que todavía 4 días después están ahí en Capotillo, yo creo que sobra incluso preguntar en este sentido si se va a mantener a raya ese tigueraje, pero sobre todo los que proliferan el negocio del microtráfico ahí en esa zona, y se podrá garantizar entonces la tranquilidad de la gente del sector Capotillo en estos casos. Y yo creo que no. Yo creo que esa permanencia no tiene forma de que ellos puedan concretizarla por mucho tiempo. Y eso no solamente lo saben las autoridades que intervinieron, que pudo estar lleno de toda la mejor intención del mundo, pero eso tiene que venir acompañado de otras acciones, sino que también lo saben los que permanentemente hacen y proliferan en el negocio del microtráfico ahí. Esas estructuras criminales que por tanto tiempo han estado controlando las calles, los callejones y todos los espacios de sectores que, como el Capotillo, merecen vivir en paz y en tranquilidad, y a las que las autoridades coyunturalmente, como en tantas otras ocasiones, desmantelaron, de lo que decían ellos incluso con mucho orgullo, hasta un video de vigilancia ilegal que desde ese lugar estaba operando. ¿Qué va a pasar cuando se retiren las autoridades, como en otras ocasiones? ¿Será entonces un nuevo intento fallido? ¿Dejará Capotillo de ser lo que hasta ahora, cuando esas tropas que estuvieron ahí y permanecen ahí dejen de vigilar las calles de ese sector? Luego de tantas y tantas intervenciones, yo creo que esos operativos, los resultados, no podría uno definirlo más que como fallido, porque si no hay una permanencia, pero además, si tú vas ahora y conversas con la gente de Capotillo, te van a decir, bueno, ahora hubo esta intervención,
Sin embargo, así como sabe la gente que no podrá vivir en paz y en tranquilidad, como lo saben los grupos criminales, también lo saben muchos agentes de la DNCD, de la misma policía, los que gravitan ahí en esa zona y que permanentemente también son cómplices de lo que ocurre ahí. Por tanto, yo creo que no es solo con operativos que se puede poner en jaque, ¿no?, a estos grupos que con mucha conciencia, bueno, pues mantienen arrodillado a toda una comunidad, en este caso, el sector de Capotillo. Bueno, señores, aquí estamos, regresamos y ya alcanzamos, ¿qué hora tenemos, señores? Ya son las 2:45 minutos, Domingo. Buenas tardes. Gracias, Reina. Miren, ayer fue dado a conocer un estudio que hizo la institución del Estado llamada Procompetencia sobre la forma en que está operando el mercado de la previsión de la salud, el mercado que monopólicamente están controlando las llamadas administradoras de riesgo de salud. Y ese estudio, extrañamente, solamente pone de relieve el hecho de que no existe competencia en ese mercado. Es decir, los actores concurrentes, las ARS, no acuden allí a competir unas con otras en función de la que ofrece mejor ventaja para el afiliado, de la que ofrece mayor calidad de servicio para sus clientes, que son los afiliados del sistema de seguridad social. La ley de seguridad social en gran medida ha servido fundamentalmente para la transferencia de recursos abundantes de los sectores de menos poder económico, es decir, los trabajadores, a los sectores de mayor poder económico, es decir, la élite económica nacional. Nosotros sabemos que cuando se aprueba la ley 8701 y que se pone en práctica el seguro familiar de salud, fue una desgracia la incorporación de aquellas personas con condiciones clínicas o médicas especiales, porque la mayoría de las ARS privados rechazaban a los enfermos, y para ampliar la cobertura a nivel que cubriera a la población vulnerable, como los envejecientes y los que tienen condiciones médicas o condiciones de salud especial, el Estado dominicano hubo de apropiar una enorme cantidad de recursos para ponerlo en manos de SENASA, y que SENASA pudiera incorporar al Seguro Familiar de Salud a los excluidos. Pero para proteger esos intereses, el Estado dominicano ha estado asumiendo de manera gradual las responsabilidades de las ARS, al punto de que, por ejemplo, en el actual gobierno, porque en el gobierno de Danilo Medina, que fue el último del que yo tengo referencia, comenzó a incrementarse el dinero disponible para los medicamentos de alto costo de manera gradual, alcanzando miles de millones de pesos, que actualmente va por 7.400 millones de pesos. Este año el Estado
está llamado a gastar 7.400 millones de pesos en medicamentos de alto costo, que no es más que la consecuencia de la ausencia de cobertura por parte de las ARS privadas para proteger los márgenes de ganancia de las ARS, que andan por un 33%. O sea, que la ley de seguridad social, lejos de construir equidad, la ley de seguridad social lo que ha hecho es incrementar la concentración de recursos en pocas manos, a partir del hecho de que el Estado cubre las responsabilidades de las ARS para que las ARS puedan quedarse con una mayor cantidad de dinero cada año. Lo que debió decir Procompetencia es que no solamente hay ausencia de competencia porque el Consejo de la Seguridad Social mantiene práctica monopólica, sino, señores, que hay una situación de estafa consensuada dentro del marco del Consejo de la Seguridad Social para que las ARS se queden con los recursos que deben invertir en la protección de la salud del afiliado y que el afiliado queda a expensa exclusiva de lo que pueda hacer SENASA o de lo que pueda hacer Salud Pública a partir del socorro a través del fondo establecido para cubrir los medicamentos de alto costo. Las ARS, con el respaldo del Consejo de la Seguridad Social, se han convertido en esquilmadores de nuevo tipo, de nuevo cuño, en una condición tan cruel como robarle a los enfermos. El momento de nuestros oyentes. Sí, señor, el pueblo, ahí está. Ya ustedes escucharon 809-472-9696 y por supuesto desde el exterior 1-833-706-8434. La primera llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigos. Hola. Habla Rafael Hurtado Ruiz. Saludos para ustedes, al país y al mundo. Señores, yo quisiera que este llamado, yo quiero que el defensor del pueblo me escuche. Y que me escuche el presidente de la República, el ministro de las Fuerzas Armadas, el director de prisiones. Señores, es que no visitan. Yo estuve en la fortaleza, la Concepción de la Vega, y allá hay una corrupción grandísima, señores. Óigame, hay una señora me cuenta, yo fui a ver un cliente mío, que estaba preso ahí ya en libertad, gracias a Dios. Y esta mujer me dice a mí, mira, aquí para dejarnos entrar a nosotras, si uno nos da 1.500 pesos a los guardias que están ahí, no nos dejan pasar. Si uno no le da nada, nos abren así, nos ponen en 4 y nos meten la mano para adentro. No sea tan Óigame, gráfico, Dios mío. Es pero terrible. Escúcheme, yo quiero que aquí los comunicadores, esos medios de comunicaciones que hacen visitas, que van y hacen estudios, que se presenten ahí para que le den el permiso. Fíjese, ahí hay un maquinista que el coronel de ahí, con el permiso del comandante, ahí se mueven millones de dinero, me dice una señora. Toda semana, millones de dinero. Y los presos les permiten machete, cuchillo. Óyame, Dios mío, ¿y a dónde que estamos? ¿Dónde está la visita del defensor del pueblo? Que vaya y haga investigaciones, hay que lo van a votar a todo, lo van a meter preso a todo. Bueno. Pero van a llevar la victoria también, que es otro negocio. No, lo que pasa aquí en las cárceles, pero nadie toca a los que cuidan las cárceles, porque nada de eso ocurre sin los responsables de cuidar las cárceles. Así es. Esa es la verdad, y usted tiene mucha razón en lo denunciado. Buenas tardes, mi amor. Mi amor, te iba a decir que no te preocupes por equivocarte, que hasta los jóvenes también se nos va la guagua de vez en cuando. Ay, Virgen de la Es cuestión de acostumbrarte. Exacto, gracias. Y vos, mira, que le iba a decir que ustedes los medios y las redes tienen mucho poder y son la voz de nosotros. Y qué bueno que el Seguro Nacional de Salud haya reaccionado a la cobertura de la joven, que no la haya dejado sola, porque imagínese
que todo el que sobrevivió a esa tragedia sufre doble, porque ese sufrimiento se quedará en su mente, aparte de las cicatrices que cargarán con ella. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Sí, buena. Buenas. Sí, buena. Sí. ¿Cómo se siente, Ivonne? Muy bien, escuchándole mejor. Adelante. Mi hermano Domingo, ¿cómo anda la vida? Marchando bien, gracias a Dios. Hoy yo voy a decir por qué quizá Leonel tiene que pedirle perdón a este país. Yo creo que Leonel debe de pedirle perdón porque en el 96, cuando él llegó, desarrabalizó las instituciones públicas, eliminando el buconismo que hoy en día está presente. Yo creo que él debe de pedir perdón porque por haber encontrado a los pensionados ganando 125 pesos y dejarlo con 5,000 pesos la pensión. De haber dignificado los salarios de los médicos y de los profesores, de haber encontrado un presupuesto que no pasaba que no llegaba a 20,000 millones de pesos, y en 12 años el Producto Interno Bruto lo triplicó, hizo 3 República Dominicana nuevas. Yo creo que esas son cosas que Leonel debe de pedir, que es verdad que quizá Leonel debe de pedir perdón por eso. Así porque es. usted agarrar el país y organizarlo, y hacer de un país algo que no se veía desde su historia, que hay que contar desde el 96 para acá y del 96 para atrás. Yo creo que Leonel debe de pedirle perdón. Sí, muy bien, es verdad, usted tiene razón, pero se le agregó agregar un elemento importante también, porque yo sé que usted está manejando la ironía y qué bueno que lo hace. Agrega un elemento interesante. Leonel entonces debe pedir perdón por haber resuelto el tema eléctrico aquí con la capitalización y la entrega de las empresas al sector privado. Vamos a dejarlo hasta ahí, que se nos va el tiempo. Espérese, déjenos coger espérese. Vamos, excúsenos que Mañana seguimos. Vamos a coger un par de minutitos. Mañana puede intervenir de nuevo, pero vamos a coger esta llamadita última. ¿Podemos, Dayanara? Buenas tardes. Brevemente, la gente está conectada en YouTube. Miriam Restituyo, Domingo, Garibaldi, Juan José Mencia, José de la Cruz, Juan José Mencia también. Hay que agradecer a todos los que están poniendo sus comentarios. Señora, sí, muchas gracias. Buenas tardes. Adelante, brevemente, mi corazón. Ivonne, bendiciones. Amén. Marielis desde Villa Altagracia. Mira, aquí está. Ay, mi Villa. Entró la temporada ciclónica, señores. Miren, aquí es cuando yo veo que la necesidad que tenemos del COI, de esa institución como el COI, la Defensa Civil, y ese director que tenemos ahí que hace un excelente trabajo. Déjalo hasta ahí, que nos van a sacar. Pero antes, pero antes de sacarnos, despida usted el programa, pero en 3 segundos, diciéndole a Cundo que nos lleve. Vamos, dele. Ay, bendiciones para todos los dominicanos en este día de hoy. Un segundo. Esto es